Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de notación matemática. Cuando hablo acerca de notación, me refiero a una manera de escribir. ¿Vale? En matemáticas nos gusta utilizar nombres rimbombantes. ¿Vale? Entonces, en lugar de decir vamos a escribir algunas abreviaturas, decimos vamos a hacer una notación. Entonces, ya cuando se acerque por allí alguien de su familia y le diga, ¿qué estás haciendo? Pueden decir, estoy haciendo notación matemática. Para que digan, mira, estoy haciendo ciencia. Muy bien, lo que yo quiero es escribir de manera económica las cosas. Porque si yo tengo mi lista de alumnos y yo quiero escribir las calificaciones de mis alumnos, pues entonces puedo ver, a ver, María, ¿cuánto sacó? María sacó 9. ¿Quién más? José, ¿cuánto sacó José? José sacó 8. ¿Quién más? Está Luis. Luis sacó 10. Entonces puedo yo decir, pues mira, ¿cuánto sacó María? Pues María sacó esta calificación, José sacó esta. Bueno, ¿cómo saco el promedio? Pues ya sabemos sacar el promedio de calificaciones, ¿no? Tengo que sumarlas y después dividirlas entre las calificaciones que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer la calificación de María más la calificación de José más la calificación de Luis. Ajá. Tengo que sumar todas esas cosas. Pero ahorita porque tengo 3. Si yo tuviera 35 alumnos, no quiero escribir los nombres de todos cada vez que yo vaya a sumar, ¿no? Bueno, para empezar no quiero escribir calificación. Quito calificación. Puedo escribir pues María más José más Luis. Pero todavía me da mucha flojera escribir tanto. Pues escribo el M, J y L, ¿no? M más J más L. Ah, pues sí, pero ¿qué tal que hay nombres repetidos, ¿no? Ujú. Si tuviera yo, por ejemplo, a Juan, que sacó 9, si yo pondría más calificaciones de Luis, más calificación de Juan, ajá, José Luis más Juan, pero aquí ya M más J más L más Juan, tendría que poner otra vez J, y ahora cómo sé cuál J es de Juan y cuál J es de José. Entonces, no me sirve mucho porque se me acaban las letras del alfabeto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, en lugar de escribir que María tuvo una calificación de 9, puedo yo escribir mi alumno 1 sacó 9, ¿vale? Y en lugar de escribir José, pues escribo el alumno 2. En lugar de escribir Luis, escribo pues el alumno 3. Y en lugar de escribir Juan, pues escribo el alumno 4. ¿Cuál es la ventaja de escribirlo de esta manera? Pues fíjate que ahora no se nos van a acabar las letras del alfabeto porque estoy utilizando números, ¿sí? Entonces, si en lugar de escribir M, J, L, J, pues como me da flojera escribir alumno 1, alumno 2, alumno 3, pues puedo yo escribir simplemente A1. Y para alumno 2 puedo escribir A2 y para alumno 3 A3 y A4. ¿Sí? Y fíjate que esta manera de escribirlo es más económica, ¿sí? Y no tiene el inconveniente de que esté yo pensando en cuántos alumnos tengo, porque los números pues se van hasta donde nosotros necesitemos. Pero fíjate que esta manera no me gusta mucho porque aquí parece como que si hubiera una operación entre el A y el 1. Entonces voy a hacer más chiquitito el 1 para que se vea que es una etiqueta, ¿sí?
En lugar de escribir A1 de esta manera, voy a escribir la A y el 1 aquí abajito. ¿Sí? Voy a escribir la A y el 2 aquí abajito. A3, A4. Esta manera de escribir tiene un nombre. Si yo tengo un número o una letra, no importa, cualquier símbolo, y aquí abajo tengo otro, por ejemplo, B, voy a escribir aquí. A este que escribo aquí abajo le llamo subíndice. ¿Sí? Es el subíndice. Entonces, cuando digo A1, a veces puedo yo decir A sub 1, porque es el subíndice. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Y se ve más bonito. Fíjate que ahora sí, aquí lo que yo quiero decir con alumno 1 en realidad es la calificación del alumno 1, ¿no? La calificación de José fue 8, la calificación de Luis fue 10 y la calificación de Juan fue 9. Entonces a lo que me refiero aquí es la calificación del alumno 1. Entonces, ¿quién es A1? A1 pues es la calificación del alumno 1, ¿no? Que es María. Entonces, ¿quién es A1? Pues A1 es una calificación, entonces es un número. A1 es 9, A2 es 8, ¿sí? Porque A2 es la calificación del alumno 2, es la calificación de José, que es 8. A3, ¿quién es? A3 pues es la calificación del alumno 3, es la calificación de Luis. Entonces A3 es 10. Y A4, ¿quién es A4? Pues es la calificación de Juan. ¿Cuánto sacó Juan? Pues es 9. Entonces fíjate que A1 es un numerito. Lo puedes imaginar como si tuviera yo varias cajitas, ¿no? Entonces aquí tengo en esta cajita, adentro de la cajita, ¿qué cosa hay? Está el número 9. Y esta cajita se llama A1. Aquí tengo otra cajita que se llama A2, esta cajita. Y adentro, ¿qué? Hay un número que es el 8. Aquí, en esta cajita, ¿qué cosa hay? También hay un número que es el número 10, pero la caja se llama A3. Y aquí también tengo una cajita que se llama A4. Y aquí en A4, ¿qué hay? Hay un número también. Es el número 9. Entonces, yo los puedo sumar porque a fin de cuentas son números, ¿no? Y entonces digo, pues los voy a sumar, fíjate. A1 más A2 más A3 más A4. Y fíjate que esto tiene sentido. Tiene sentido porque son números, ¿no? El A1 es un número. ¿Quién es A1? A1 es la calificación de María. ¿Y cuánto sacó María? Pues es 9. ¿Cuánto es A2? A2 es la calificación de José. Es 8. A3, ¿quién es? A3 es la calificación de Luis, que es 10. Y A4, ¿quién es? Es la calificación de Juan, que es 9. ¿Sí? Entonces todo esto tiene sentido. ¿Sí? Yo puedo calcular A1 más A2 más A3 más A4, porque lo puedo pasar con números, ¿no? 9 más 8 más 10 más 9. Puedo hacer operaciones con ellos. Cuando escribimos entonces algo como esto, A sub 1, tenemos que estar seguros de qué es lo que significa. En nuestro ejemplo decíamos que A1, ¿quién es? A1 es la calificación de el primer alumno. ¿Y quién es el primer alumno? Pues María. Entonces fíjate que la calificación de María es un número. Porque a fin de cuentas yo lo que quiero es trabajar con números, ¿sale? Quiero trabajar con números. Entonces la calificación de María es un número y dijimos que era 9, ¿no? Entonces A2 también es un número, es la calificación de José y también es un número, ¿no? Que era 8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces debemos estar seguros en qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Entonces fíjate que A1 no es María. A1 es la calificación de María, ¿vale? A sub 2 no es José. A sub 2, ¿quién es? Es la calificación de José. Es un numerito. Es el 8, ¿sale? Y entonces yo puedo aplicar operaciones matemáticas con estos simbolitos A1, A2. ¿Por qué? Pues porque son números. A fin de cuentas, si yo escribo A1 más A2, ¿quién es? Pues A1, ¿quién es? Es 9. Es lo mismo que yo escriba 9
Y el A2, ¿quién es? Es 8. Entonces es lo mismo que yo escriba más 8. ¿Sí? A1 más A2 es 9 más 8. ¿Por qué? Pues porque A1 es 9 y A2 es 8. ¿Sí? Entonces es una forma más sofisticada de escribir las cosas. Pero a fin de cuentas es lo mismo. ¿Vale? Entonces no se espanten cuando vean A1 más A2 y ese tipo de cosas, ¿no? Porque es lo mismo que hemos estado haciendo, solamente que los estamos escribiendo de una manera más bonita. ¿Sale? Bueno, pero si yo tengo 20 alumnos, yo tengo que escribir A1 más A2 más A3. Ya me cansé y eso que son 20 nada más, ¿no? Y si tuviera yo 48 alumnos, ay, ¿por qué es que soy tan flojo? No me gusta escribir tanto. Si hubiera una manera de escribirlo, pues en lugar de escribir las A1 más A2 más A3, pues escribo suma. Suma desde A1 hasta A4, a 40, por ejemplo. Si tengo 40 alumnos. ¿Sí? Pero pues, suma, ¿cómo les? Quiero escribir algo que se vea más bonito, no quiero escribir una palabra de esta manera, ¿no? Entonces, en lugar de escribir suma, pues voy a escribir una S, por ejemplo, ¿no? Suma, A1, pero ¿cómo escribo? A la 40, ¿no? A40. Fíjate que voy a ir cambiando el número, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo que va cambiando? Es el A, es la misma, ¿no? Pero A1 cambia A2, A3, A4. Entonces, que algo vaya cambiando aquí, ¿no? Entonces le voy a poner un nombre a eso que va cambiando. Voy a poner, no sé, por nombre, por ejemplo, ya tengo la A, voy a ponerle I, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero sumar, voy a escribir A sub I. Le puse I porque este va a ser el índice, ¿sale? Es el índice, es el que me va a indizar la suma, ¿sale? Entonces este I, fíjate, es un índice que va a valer diferentes cosas según lo que yo esté haciendo, ¿sale? Entonces, fíjate, este es AI, aquí va a ser A1, la I va a valer 1, cuando hice A2 voy a tener este A2, cuando hice A3 voy a tener A3, cuando hice A4 voy a tener A4. Entonces, es una manera de abreviar las cosas. Y ahora con esta S tengo un problema, y es que esa S ya está ocupada. Entonces, pues si ya ocuparon lo que yo quiero, pues me busco algo en otro lugar, ¿sale? ¿Sí? Si ya te ganaron a la novia, pues ni modo, tienes que ir a buscar otra. Y si ya me ganaron aquí la S, vamos a ver más tarde para qué se usa la S, pues entonces, ¿qué puedo usar? Hay otros alfabetos, ¿no? ¿Se acuerdan del alfa y la omega? ¿Eso qué es? Son letras también. ¿Y en dónde están? Están en el alfabeto griego. Y entonces voy a buscar, a ver, en el alfabeto griego, una S. La letra griega que corresponde a la S es esta. Se llama sigma. Esta es la sigma mayúscula. Sigma. ¿Vale? Y entonces en lugar de escribir suma con una S, como ya me ganaron la S, voy a escribir la suma con esta, ¿no? Con la sigma. Entonces voy a sumar todos los A sub algo, ¿sale? Sumar todos los A sub algo. ¿Y estos A sub algo quiénes son? Pues no lo puedo dejar así porque no sé este está ahí quién es, ¿no? Entonces pues puedo decirle, pues suma desde el 1 hasta el 40, ¿sale? Entonces, ¿en dónde voy a empezar? Cuando yo empiece, la I va a ser 1 y cuando yo termine, la I va a ser 40. Y así lo escribo, ¿sale? Entonces, para escribir una suma, en lugar de escribir A1 más A2 más A3 más A4, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir sigma, sigma, la suma de A sub I. Pero tengo que decir quién es esta I. Esta I es 1, 2, 3 y 4. Entonces va a empezar ¿en dónde? En 1.
Entonces escribo I, empieza en 1 y va a terminar en el 4. ¿Sale? Entonces, I, fíjate, empieza desde el 1 y termina en el 4. Y es el que va cambiando aquí. ¿Sale? A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. ¿Sale? No hay nada de mágico en las letras. Puedo usar cualquier otra letra. Por ejemplo, puedo yo escribir, no sé, X, ¿no? X sub 1 más X sub 2 más X sub 3, por ejemplo. ¿Y eso cómo se denota? Pues se denota de la siguiente manera. Digo, es la suma de quiénes. Los X sub I, por ejemplo, desde donde I vale 1, luego 2, luego 3, ¿no? Entonces empiezo en el 1 primero, luego 2 y luego llego hasta el 3. ¿Sale? Aún la I no tiene nada de especial. Lo puedo yo cambiar. Por ejemplo, si yo tuviera Y sub 1 más Y sub 2 más Y sub 3, puedo yo escribir lo siguiente: la suma de los Y. En lugar de I puedo escribir J, por ejemplo, de los J, donde J es igual a 1 hasta 3, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí que dice que estoy sumando Y. ¿Cuánto vale J la primera vez? Vale 1. La primera vez J vale 1. La segunda vez J vale 2. La tercera vez J vale 3 y hasta ahí paro. ¿Sí? Porque aquí dice que solamente voy a llegar hasta el 3. ¿Sale? Entonces, si yo escribo, por ejemplo, lo siguiente. Si yo escribo la suma de los B, por ejemplo, B sub K, donde K es igual a 1 y llega hasta el 5, por ejemplo. Aquí, ¿qué estoy escribiendo? Fíjate, aquí estoy escribiendo lo siguiente. Voy a escribir aquí es igual a ¿qué? Fíjate, estoy sumando B sub K y esta K es la que va a ir cambiando. Entonces, la B va a quedar siempre igual y lo que va a ir cambiando es la K. ¿Cuánto va a valer primero? Dice, va a valer 1. Entonces tengo B sub 1. Y este símbolo quiere decir que estoy haciendo sumas. Entonces voy a sumar más. La segunda vez, ¿cuánto va a valer K? Pues va a valer 2. B sub 2. La tercera vez, ¿cuánto va a valer K? Pues va a valer 3. B sub 3. La siguiente vez, ¿cuánto va a valer K? Pues va a valer B sub 4. La siguiente vez, ¿cuánto va a valer K? Pues va a valer 5. B sub 5. Y hasta ahí voy a parar porque aquí arriba dice que solamente voy a llegar hasta el 5. ¿Sí? No perdamos de vista que lo que estamos haciendo es trabajar con números. Entonces, si teníamos, recordemos las calificaciones. A sub 1, ¿quién era la calificación de María? 9. A sub 2, la calificación de José, 8. A sub 3, la calificación de Luis, 10. Y A sub 4, la calificación de Juan, es 9. Entonces, si yo las quiero sumar, puedo escribir lo siguiente. Vamos a sumar los A sub I, donde I empieza en 1 y llega hasta el 4. ¿Sí? Y esto, fíjate, es una operación. ¿Sabe? Tengo aquí ya los numeritos. Lo puedo yo expandir. Esta es una notación, es una abreviatura. No olvidemos. Entonces yo lo puedo expandir para poder calcularlo. ¿Quién es esto? Pues es A sub 1 primero. ¿Sí? Porque I empieza en el 1. Y la A no cambia, ¿sí? Aquí, ¿qué dice? Dice que lo que cambia es la I. Luego va el A sub 2, más A sub 3, más A sub 4. Y hasta ahí llegamos, ¿sí? Porque aquí dice, o sea, empiezo en el 1 y termino en el 4. Muy bien. Ahora, fíjate que lo que tengo aquí son números. ¿Sí? A sub 1 es un número, es el número 9. Entonces, en lugar de escribir el A sub 1, voy a escribir el número, lo que vale, 9. Más, en lugar de escribir A sub 2, voy a escribir lo que vale, 8. Más, en lugar de escribir A sub 3, voy a escribir lo que vale, 10. Y después, en lugar de escribir A sub 4, voy a escribir lo que vale, que es 9. Y yo lo puedo sumar. ¿Sí? ¿Cuánto es 9 más 8 más 10 más 9? A ver, 17, 27, 36. ¿Sí? Pues fíjate
que esto es, a fin de cuentas, algo que yo puedo calcular, ¿sí? Es un numerito, en este caso es el número 36. Pero ¿qué cosa estoy haciendo aquí? Con esta forma de escribirlo, puedo yo escribir de forma abreviada un montón de operaciones, que en este caso son sumas. Puedo escribir un montón de sumas de esta manera, de una forma condensada. Para eso me sirven las notaciones, ¿sale? Para abreviar cosas. Pero cuando ustedes vean esto, no se desesperen, ¿sale? No es nada del otro mundo. Lo único que estamos haciendo aquí es abreviar las operaciones. ¿Qué es lo que dice aquí? Esta letra griega se llama sigma, que dice que vamos a hacer una suma. Vamos a sumar. ¿Qué cosa vamos a sumar? Los a sub is. Acuérdate que estos a sub is son las abreviaturas que nosotros usamos para las calificaciones. En lugar de escribir calificación de María más calificación de José más calificación de Luis, lo escribimos de esta manera. En lugar de escribir todo calificación de María, escribimos a sub 1. ¿Sí? Entonces es los a sub is, donde i empieza en el 1 y llega en este caso hasta el 4. ¿Sí? Y son operaciones que se pueden hacer. Es una suma. ¿Sí? La expando, sustituyo y puedo calcular la suma. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos juntas varias operaciones? Como sumar, restar, multiplicar, dividir. Por ejemplo, si tenemos 2 más 3 por 4. ¿Eso cuánto da? ¿Será que yo sumo 2 más 3? 2 más 3 me da 5 por 4. 5 por 4 me da 20. ¿Será que da 20? ¿O será que tengo que multiplicar primero? 2 más 3 por 4. 3 por 4, 12. Más 2, 14. ¿Cuál de estas dos formas es la adecuada? 2 más 3 por 4, ¿será que me da 20? ¿O 2 más 3 por 4, será que me da 14? Para saber esto, tenemos que entender qué cosa es la multiplicación. ¿Sí? Entonces, acuérdate que lo que nosotros sabemos es sumar. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, aquí el 3, ¿no? El 3, lo voy a sumar con el 3. ¿Esto cuánto me da? 3 más 3 me da 6. Si yo sumo el 3 veces, 3 más 3 más 3, ¿cuánto me da? Me da 9. Si yo sumo el 3 4 veces, 3 más 3 más 3 más 3, ¿eso cuánto me da? Me da 12. Si lo sumo 5 veces, ya me da mucha flojera escribirlo. Pero para eso existen las notaciones, ¿sí? Entonces voy a introducir una abreviatura. Aquí estoy sumando el 3 2 veces. Entonces voy a hacer lo siguiente, fíjate. Estoy sumando el 3, ¿cuántas veces? 2 veces. ¿Sale? Entonces, en lugar de escribir en la crucecita del más, como lo estoy abreviando, pues la giro para que me quede así. Y entonces, lo que estoy diciendo aquí es que estoy sumando el 3 2 veces. 3 más 3. Aquí estoy sumando el 3 3 veces. Entonces, en lugar de escribirlo aquí en el más, así, lo escribo acostado. 3 por 3. Estoy sumando el 3 3 veces. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando el 3 4 veces. ¿Sí? Y esto lo voy a llamar multiplicación. Estoy multiplicando 3 por 2 me da 6. 3 por 3, 9. 3 por 4 me da 12. Y esto nos hicieron aprender en la primaria. Y lo aprendimos porque así es. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo en realidad es abreviar una suma. Entonces, cuando yo escribo aquí 3 por 4, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que estoy sumando el 3 4 veces. Entonces, para que yo pueda resolver esto, ¿qué tengo que hacer primero? Primero tengo que deshacer esta abreviatura que tengo aquí. ¿Sale? ¿Cuánto es 3 por 4? 3 por 4 es 3 más 3 más 3 más 3. ¿Sale? Y ahora sí ya puedo yo sumar. Porque ya voy a tener todo convertido a sumas. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Voy a tener el 2 más
3 por 4, pero 3 por 4 es todo esto. 2 más 3, más 3, más 3, más 3. ¿Sale? Entonces, fíjate que esto que tengo aquí, 2 más 3 por 4, es lo mismo que tengo acá. 2 más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. ¿Sí? Y ahora esto sí ya lo puedo sumar. ¿Eso cuánto me da? 2 más 3, 5. Más 3, 8. Más 3, 11. Más 3, 14. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? 2 más 3 por 4, ¿es 20 o es 14? Es esta, es 14. Y esta es incorrecta. ¿Sí? ¿Les va quedando más o menos claro qué cosa es lo que estamos haciendo? ¿Y ahora qué pasa con la resta? Pues fíjate, ¿te acuerdas que en la primaria nos ponían aquí una ranita? Aquí está la ranita, su cabeza, sus ancas de rana. ¿Cómo es una rana? ¿Quién sabe? Imaginemos que esta es la ranita. Y la ranita va saltando. Salta de 1 en 1. Salta y llega, si estaba en el 0, salta y llega al 1. Y después se pega otro salto y llega al 2. Entonces ya tengo aquí mi ranita. Ya no está aquí en el 0, sino está aquí en el 2. Pero ahora esta rana traviesa, se da la vuelta. Estaba aquí en el 2 y si da un brinco para acá, cae en el 1. Y si da otro brinco, cae en el 0. Y si da otro brinco, ¿a dónde va a caer? ¿Será que el mundo se acaba ahí en el 0? Pues resulta ser que aquí hay otro número que se llama -1. Y si da otro brinco, va a llegar al -2. ¿Sí? Estos números se llaman números negativos. ¿Saben? Desde aquí, a partir del 0 para acá, son los números negativos. Y aquí, pues del 0 para allá, son los números positivos. El 0 no es ni negativo ni positivo. ¿Sí? Entonces tenemos números negativos, fíjate, el -1, el -2, -3, -4, -5. ¿Qué representan los números negativos? En la vida normal podemos pensar en los números negativos como las deudas, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero tienes? Pues puede ser que tú tengas 1,000 pesos, pero si tú debes en Coppel 2,000 pesos, entonces tu activo, tu valor neto, pues es de menos 1,000 pesos, ¿no? Porque aún cuando utilizaras todo tu dinero que tienes para pagar a Coppel, le seguirías debiendo, ¿sí? Entonces, los números negativos los podemos pensar como deudas. Y fíjate que entonces cuando nosotros sumamos números, no tenemos por qué sumar únicamente números positivos, ¿sí? Porque yo pienso, voy a sumar el 1 más 2, pero también puedo sumar yo números negativos. Entonces puedo sumar, por ejemplo, el 1 más el -2. Lo voy a poner entre paréntesis para que no me confunda, ¿no? Este es el número -2. El número -2. 1 más -2. Y cuando nosotros tenemos esto, normalmente nos olvidamos de los paréntesis y de este signo más menos y escribimos únicamente 1 menos 2. ¿Sí? 1 menos 2. Por cierto, ¿cuánto es 1 menos 2? Entonces, fíjate que lo que tengo aquí es que esta ranita va saltando. Entonces, estaba aquí en el 0, mi ranita, y dice que salté al 1. Y después voy a saltar, ¿cuánto? Voy a saltar 2, pero hacia la izquierda, que es hacia donde están los números negativos, ¿sale? Avancé 1 hacia la derecha, que están los números positivos, porque este 1 es positivo, y después avancé 2 hacia la izquierda, que son los números negativos, ¿sale? Entonces avancé 1, llegué al 0, y avancé al otro, y llegué al -1. Entonces, ¿cuánto es 1 menos 2? 1 menos 2 es -1. ¿Sí? Entonces no tiene caso estudiar la resta por separado, ¿sale? Entonces puedo yo sumar y restar
sin hacer ninguna distinción, ¿sale? Entonces yo puedo sumar 5 más 2 más 3, en cualquier orden. Fíjate, puedo sumar 5 más 2, me da 7, más 3 me da 10, o puedo sumar 2 más 3 me da 5, más 5 me da 10, o puedo sumar 3 más 5, 8, más 2, 10. Entonces no tengo que preocuparme por el orden en que yo sume, ¿sí? Entonces, el orden de los sumandos no afecta la suma. Y no tengo que preocuparme por la resta, ¿vale? Si yo hago, por ejemplo, 5 menos 1 más 2, por ejemplo. Entonces yo puedo restar primero 5 menos 1, 4, más 2, me da 6. O puedo yo restar primero 2 menos 1, me da 1, más 5, me da 6. ¿Sí? Entonces puedo sumar y restar en cualquier orden. Así como para la suma tenemos la resta, cuando tenemos la multiplicación, también tenemos otra operación que se llama la división. Ahora, con la división hay varias maneras de escribirla, ¿no? Podemos escribirla como fracciones, ¿no? O sea, con los quebrados, por ejemplo, un medio. Ajá. O lo podemos poner como punto decimal, por ejemplo, 0.5, un medio 0.5. Ajá. Entonces, fíjate, si yo multiplico un número, no sé, 3 por 2, ¿cuánto me da? 3 por 2 me da, por ejemplo, 6. Pero este 2 lo puedo yo multiplicar por cualquier otro número, ¿no? Por ejemplo, por el punto 5. ¿Qué pasa cuando yo multiplico 0.5 por 2? Pues buscamos en la calculadora y tenemos que 0.5 por 2 me da 1. ¿Por qué? Porque fíjate, todos los números enteros los puedo pensar también como números quebrados, ¿sí? Tenemos las fracciones. Porque así como tenemos aquí un medio, es 1 entre 2. Pero el 2, ¿qué cosa es? Es 2, pues 2 entre 1. 2 entre 1. Y puedo yo multiplicar el 1 medio por el 2 entre 1. ¿Sí? Entonces fíjate qué es lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando dos fracciones, se multiplican directo, ahí no hay problema. Se multiplica el 1 por 2 y me da 2. Y el 2 por 1 me da 2. Y 2 entre 2, ¿cuánto da? Si yo divido 2 entre 2, me da 1. ¿Sí? Entonces hay una suerte de dualidad entre la multiplicación y la división. ¿Sí? Puedo pensar en la división como si yo estuviera hablando de fracciones. ¿Sí? Entonces, si yo quiero dividir un número entre 2, por ejemplo, el 10, si yo quiero dividir el 10 entre 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues puedo yo hacer lo siguiente, fíjate, 10 entre 2, ¿quién es? Pues va a ser 10 por 1 medio. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que tengo aquí es que estos son 10 enteros por 1 medio. Multiplico yo 10 por 1, me da 10, y 1 por 2 me da 2. Entonces, cuando yo quiero dividir entre algo, lo puedo yo pensar como que lo estoy multiplicando por la fracción correspondiente. ¿Sale? Y también puedo yo multiplicar varias veces. Por ejemplo, si tengo 3 por 3 por 3 por 3. Fíjate que estoy multiplicando 3, lo estoy multiplicando 4 veces. Y también me da mucha flojera escribir esto. Así que pues voy a utilizar una abreviatura. ¿Y qué cosa es lo que voy a escribir? Voy a escribir el 3 que lo estoy multiplicando y lo voy a escribir aquí arribita. Lo estoy multiplicando 4 veces. ¿Sale? Entonces si yo escribo aquí 3 a la 4, estoy diciendo que voy a multiplicar el 3 4 veces. Consigo mismo 4 veces. Entonces, por ejemplo, si escribo, por ejemplo, 8 al cuadrado, ¿eso que estoy diciendo aquí? Estoy multiplicando el 8 consigo mismo, ¿cuántas veces? 2 veces. ¿Sale? Es 8 por 8. ¿Sale? Si escribo, no sé, 5 al cuadrado, pues es 5 por 5. ¿Sí? Cuando tengo el 3, digo al cubo.
Por ejemplo, si tengo 2 al cubo, ¿qué quiere decir esto? Estoy multiplicando el 2. ¿Cuántas veces? 3 veces. 2 por 2 por 2, ¿sí? Multipliqué el 2 3 veces. Así que cuando nosotros escribimos, por ejemplo, 2 a la 3, este numerito aquí arriba se llama exponente, ¿vale? Esta operación es la exponenciación. Quiere decir que aquí vamos a multiplicar el 2 consigo mismo 3 veces, ¿sí? Y cuando elevamos al número 3 decimos al cubo, y cuando elevo al número 2 digo que es el cuadrado. ¿Sí? Ahora, así como para la multiplicación tenemos la división, así como para la suma tenemos la resta, para la exponenciación tenemos la radicación. ¿Sale? Esto es el exponente. Exponenciación. Tenemos la radicación. Básicamente pueden pensar en la raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? Pues la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿sí? Porque cuando yo elevo 8 al cuadrado me da 64. ¿Sí? La raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? Pues es 3, porque 3 al cuadrado, que es 3 por 3, es 9. ¿Sale? Entonces la raíz cuadrada de 9 es 3. Tenemos entonces que da lo mismo hacer una suma que hacer una resta. Da lo mismo hacer una multiplicación que hacer una división. Da lo mismo hacer una exponenciación que hacer una radicación. Y fíjate, la multiplicación son sumas abreviadas y la exponenciación son multiplicaciones abreviadas, ¿sí? Entonces primero tenemos que deshacer la abreviatura antes de poder hacer los cálculos, ¿sale? Entonces lo primero que tenemos que resolver son los exponentes y las raíces. Primero hay que hacer esto. Después hay que resolver las multiplicaciones y las divisiones, ¿sí? Y por último, ya vamos a tener todo en suma y resta, podemos hacer las sumas y las restas. A esto se le llama precedencia, ¿sí? ¿Cuál va primero y cuál va después? Es precedencia. Precedencia de las operaciones, ¿no? Precedencia de operadores. Primero hay que hacer los exponentes, después hay que hacer las multiplicaciones y al final hay que hacer las sumas, ¿sí? Entonces, lo que teníamos, por ejemplo, 2 más 3 por 4, ¿cómo se resuelve? Pues primero dice que hay que hacer los exponentes. Aquí no hay ningún exponente ni ninguna raíz. Después hay que hacer las multiplicaciones y divisiones. Aquí no hay divisiones, solo hay multiplicaciones, ¿sale? Entonces, voy a escribir el 2 más, porque la suma todavía no la vamos a hacer. Vamos a hacer primero las multiplicaciones. 3 por 4, 12. ¿Sí? Ya no hay más multiplicaciones ni divisiones. Ahora vamos a hacer al final las sumas y las restas. Entonces 2 más 12 es 14. Entonces aquí llegamos. ¿Cuánto es 2 más 3 por 4? Pues eso me da 14. Entonces, si yo tengo 2 más 3 por 4, ¿cómo le voy a hacer si yo quiero sumar primero el 2 más el 3 y después multiplicarlo por el 4? Pues para eso vamos a utilizar algunos signos de agrupación, ¿sí? Podemos poner paréntesis. 2 más 3 y después multiplicarlo por 4. ¿Sale? Entonces, ¿qué significan los paréntesis? Los paréntesis quieren decir que primero se va a hacer lo que acabamos de agrupar. Pero si tengo yo una expresión grande, a veces es difícil poner tantos paréntesis. Por ejemplo, si yo quiero poner 2 más 3 por 5 más 8, por ejemplo, aquí para no confundirme, tener dos paréntesis,
Puedo utilizar otros símbolos, por ejemplo, las llaves o los corchetes, ¿vale? Entonces, los paréntesis, llaves, corchetes son símbolos de agrupación. Primero se va a resolver lo que está dentro de los paréntesis, ¿sale? Empezando desde el más interno hacia el más externo, ¿vale? Entonces se van a ir haciendo primero lo que está dentro de los signos de agrupación que estén más adentro. Y después se va resolviendo hacia afuera. Así que primero vamos a resolver lo que esté dentro de los símbolos de agrupación, ¿sale? Lo que esté dentro de los paréntesis, las llaves y los corchetes. Después vamos a resolver lo que esté en las potencias, ¿no? Exponenciación y radicación. Después vamos a resolver las multiplicaciones y divisiones. Y por último, la suma y la resta. Ahora aquí hay que hacer algunas precisiones. Fíjate, en lugar de escribir el símbolo de multiplicación, a menudo lo dejamos implícito cuando utilizamos paréntesis, ¿sale? Entonces, en lugar de escribir 3 por 2, escribimos 3 paréntesis 2. Es lo mismo que decir 3 por 2, ¿sí? Si yo escribo, por ejemplo, 4 por 5 más 6, normalmente lo escribo de esta manera, ¿sí? Pero es lo mismo que escribir 4 por 5 más 6, ¿sale? Entonces, cuando escribimos el paréntesis junto con un número, lo que estamos queriendo decir con esto es la multiplicación, ¿sí? Multiplicación. Otro caso en el que no se escriben las cosas es cuando tenemos una división, ¿sí? Entonces, cuando tengo una división, por ejemplo, si yo escribo 3 más 1 entre 4 más 2, por ejemplo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí es como si yo tuviera aquí el 3 más 1, y aquí tuviera el 4 más 2, con paréntesis, ¿sí? Esto es muy útil porque entonces si yo los quiero multiplicar, por ejemplo, si tuviera yo, por ejemplo, 3 más 1 que tenía allí entre, no sé, aquí un número 5, y esto lo quiero yo multiplicar por un número, por ejemplo, por el 2. Fíjate, entonces, ¿qué cosa es lo que tengo? Fíjate, voy a multiplicar este 2 por el 3 más 1, ¿sí? Es que yo tuviera aquí arriba paréntesis arriba y paréntesis abajo, ¿sí? Entonces voy a tener aquí que este 2 va a multiplicar a ¿quién? Al 3 más 1, ¿sí? Es 2 por el 3 más 1, ¿sí? Entre el 5. Porque aquí es como si yo tuviera 2 sobre 1 y el 1 por 5 pues me da 5, ¿sí? Y el 2 por 3 más 1 me da 2 por 3 más 1, ¿sí? Aquí quedan los paréntesis.